Supone un desafío importante, tanto personal como profesional, pero no deja de ser un paso más en esta trayectoria de más de 10 años dentro del movimiento asociativo. Cuando como hermana has acompañado a tu hermano con síndrome de Down en cada etapa de su vida, intentando que tenga oportunidades y que pueda completar su proyecto de vida en cada momento, y te implicas en que ese impulso y esa participación se haga extensiva a todo el colectivo, al final dar este paso al frente se hace con un gran nivel de responsabilidad, con un gran nivel de compromiso, pero también con la seguridad de contar con un equipo detrás, tanto directivo como profesional, que tiene el mismo nivel de implicación, el mismo nivel de compromiso y que persigue los mismos objetivos, los derechos de las personas con síndrome de Down en todas las áreas de su vida. Preparando la nueva candidatura y el programa y los objetivos en los que queríamos centrarnos para los próximos años, hicimos una reflexión sobre el camino avanzado por Down España, por todas las juntas directivas anteriores y profesionales en estos 35 años, y sí que hicimos una valoración de los logros que se han alcanzado hasta ahora. Pero también en los últimos años hemos visto un mundo que cambiaba, una sociedad que cambiaba de forma inmediata, muy rápida, lo que supone un desafío para todas las personas, pero centrábamos mucho nuestra atención en cuál era ese desafío para las personas con síndrome de Down que tenían que participar también en igualdad de esos cambios tan rápidos que estamos viviendo. Y bueno, personalmente también ha sido una etapa de crecimiento, de evolución personal en un equipo de familias en las que he aprendido mucho y he podido evolucionar personalmente y profesionalmente, y agradezco muchísimo los debates, las reflexiones y la experiencia que he podido absorber y en los resultados que han surgido precisamente de esos debates y estas reflexiones, ¿no? Porque al final siempre son un camino compartido y unas metas peleadas, conseguidas y luchas por pelear que compartimos y que nos dan fuerza e impulso por las personas con síndrome de Down, que son nuestro motor. El principal reto es pasar del discurso, de las palabras, a oportunidades y a hechos reales en la vida cotidiana para cumplir cada proyecto de vida. Las personas con síndrome de Down tienen que poder ejercer sus derechos en igualdad, para ello tienen que poder desarrollar su proyecto de vida con todas las oportunidades y posibilidades posibles, y ahora mismo nos encontramos con que, aunque se habla mucho de inclusión en educación, en empleo, al final no encontramos oportunidades reales de que esos derechos se hagan efectivos en el día a día. Siguen existiendo muchas limitaciones. Por tanto, es importante aterrizar ese discurso, quitar confusiones de términos, que a veces hablamos de inclusión cuando no es inclusión y entendemos mal los conceptos, pero sobre todo generar oportunidades reales en la vida de las personas. Los principales desafíos siguen siendo, creo, que los viejos desafíos de toda la vida, ¿no? El lograr una pertenencia comunitaria, una participación en igualdad y significativa de todas las personas con síndrome de Down, sea cual sea su edad y su etapa vital. En el día a día, en la vida cotidiana de la gente, aún encontramos muchas limitaciones en recursos, en apoyos, a veces incluso en acceso a actividades, acceso a grupos, y mucha falta de comprensión también a veces de la realidad de las personas con síndrome de Down. Entonces sigue haciendo falta visibilizar, sigue haciendo falta estar presentes, pero más allá de eso sigue haciendo falta dar voz a las personas con síndrome de Down y escuchar a las personas con síndrome de Down para que se las entienda, se las comprenda, y llegado a ese punto es imposible que no se les dé el mismo respeto, el mismo trato, la misma igualdad, la misma dignidad que cualquier otra persona, y se trabaje en conjunto como sociedad para que tengan todos los recursos y las posibilidades que merece su proyecto de vida. La realidad de la educación inclusiva se fundamenta en la falta de formación fundamentalmente al profesorado, para que desde la universidad, desde el inicio de su carrera profesional, aprendan lo que es una enseñanza personalizada. No se trata solamente de incluir y de dar una educación de calidad al alumnado con síndrome de Down, sino de que todo el alumnado al final es muy diferente, es muy variable, tiene unas capacidades y unos talentos diferentes, y la enseñanza de calidad es adaptada para cada una de las características de los niños y niñas, no solamente la infancia que tenga síndrome de Down. El reto es justamente ese,
no pedimos nada extraordinario, sino que se apliquen todos los recursos necesarios para que la presencia, participación y sobre todo el progreso de todo el alumnado sea una realidad. En el empleo, el reto fundamental, uno esencial, es creerse realmente que las personas con síndrome de Down necesitan tener un empleo para cumplir su proyecto de vida. El empleo, acceder al mercado laboral, tener una actividad laboral que te permita contribuir a la sociedad es una meta esencial para cualquier persona, para cualquier joven que dedica toda su vida precisamente o todo su principio de vida a prepararse para contribuir a la sociedad, para realizar un trabajo en su futuro y una carrera profesional. Muchas veces dentro de las familias y fuera de las familias en la sociedad no se considera que esta tenga que ser una meta vital para las personas con síndrome de Down, pero es una de las más esenciales que demandan todos los jóvenes con síndrome de Down. Quieren tener un empleo, quieren trabajar en entornos ordinarios y quieren que la sociedad vea sus capacidades. Y a la vez esto revierte en un crecimiento y una evolución personal muy significativa, tanto en autoestima como en satisfacción, pero también en maduración y en madurez. Y en cumplir sus propias metas y en participar de forma activa en la sociedad. Por tanto, una parte esencial es conseguir oportunidades laborales, que las empresas realmente se conciencien de que tener en sus equipos a una persona con síndrome de Down es una aportación muy positiva, no solamente porque cumple con las tareas establecidas, porque son trabajadores muy responsables, sino que también hacen ganar mucho clima positivo al equipo, se integran muy bien y realmente luego son una pieza esencial de la que nadie quiere prescindir. Entonces hay que valorar que su presencia aporta mucho, no solamente por su presencia personal, sino también profesional, porque tienen competencias sociolaborales que son significativas y útiles y operativas, ¿no? Que pueden trabajar bien en cualquier entorno en el que se les haya preparado. En el envejecimiento se plantean muchísimos desafíos que probablemente no se han tenido siempre presentes, por eso una parte fundamental es la planificación a futuro y darnos cuenta de que es una etapa que hay que preparar con tiempo, y porque además hay muchos cambios, no hay solamente cambios personales, sino también familiares. El círculo familiar va a cambiar, es necesario tener previstas algunas posibilidades y sobre todo alternativas entre las que la persona con síndrome de Down pueda elegir, que no se trate simplemente de llegar y dar una solución que no se haya consensuado con la persona. Pero por otro lado también surgen nuevos desafíos de salud. La persona con síndrome de Down normalmente, pese a lo que se dice, suele tener una vida bastante saludable, a pesar del riesgo que existe de determinadas patologías. La mayoría durante toda su vida viven de forma perfectamente sana, sin muchos requerimientos médicos, pero la etapa adulta sí es cierto que sí aparecen esos desafíos, ¿no? Que es necesario desde una edad quizá más temprana de lo que querríamos tener en cuenta pequeños cambios fisiológicos que pueden dar lugar a disminuir la calidad de vida si no se tiene en cuenta. Entonces hay una parte importante de las familias estar pendientes, de asumir la propia persona con síndrome de Down también esos cambios que se están dando, y también en el ámbito sanitario que también tengan en cuenta que hay determinados estándares que vamos a cumplir a nuestra manera, porque siempre somos muy innovadores y creativos y tenemos nuestro propio patrón, sobre todo en el área de salud, entonces que es necesario tener presentes muchas cosas. En el tema del empleo, por ejemplo, también se anticipa una realidad emergente ahora mismo, que es la jubilación anticipada. Si la población en general nos jubilamos a los 65 años, que cuando ya tenemos un recorrido de trayectoria laboral, pero además tenemos también la oportunidad de disfrutar una etapa vital plena en el final de nuestra vida adulta, las personas con síndrome de Down no se pueden jubilar a los 65 años, estamos hablando de una esperanza de vida más corta, por tanto ahí es necesario plantear que tienen el derecho a disfrutar de una etapa vital, de una etapa adulta en plenitud, y que para eso también tienen que tener el derecho a vivir la jubilación de forma anticipada para tener ese tiempo de vida para disfrutar. La visión de los hermanos y hermanas es completamente diferente a la de los padres, pero también complementaria. Podemos compartir inquietudes y preocupaciones, pero tenemos mucho menos miedo.
Desde el principio hemos tenido una visión mucho más natural, mucho más normalizada. Para nosotros nuestro hermano o hermana es quien es, sin condiciones y sin etiquetas. Y le hemos acompañado e impulsado en su desarrollo, en su aprendizaje de forma completamente normal, natural y algo que nos sale sin prepararnos, sin premeditarlo y sin planificarlo. Entonces eso nos hace ser también mucho más flexibles, tener mucha más creatividad y tener mucho más impulso para llegar a metas que quizás nuestros padres o madres no se plantearían, o que quizás plantea nuestro hermano o hermana y que a nuestros padres les da miedo, pero que nosotros vemos como algo muy natural y muy normal porque lo vemos en igualdad. Comparamos nuestra vida y la suya y sentimos que tienen que tener las mismas oportunidades, las mismas metas y el mismo desarrollo que estamos teniendo nosotros en nuestra propia vida. Por tanto, tenemos esa necesidad de impulsar también su propio proyecto de vida para que sea tan completo como el nuestro. Y eso incluye pues, el estar presentes, el participar, el defender y el impulsar. Principalmente y en primer lugar siempre que confíen en todas las posibilidades, que confíen en sus hijos e hijas con síndrome de Down, que no asuman barreras o limitaciones que no son de las personas, sino que son de la sociedad o de la falta de recursos o adaptaciones, que siempre peleen cada oportunidad, que no se pongan límites y que no pongan límites a las personas. Y respecto a dentro del movimiento asociativo, pues les diría que estuvieran siempre presentes en sus asociaciones, que confiaran en el trabajo de las asociaciones, que fueran también impulsores de ese trabajo, que eso también es lo que nos hace impulsar la federación a nivel nacional para que cada entidad y cada familia tenga respuesta a sus necesidades, y por eso vamos a trabajar y por eso estamos al frente para conseguir los derechos de todo el colectivo y una vida plena.